Aquí estoy con mis muñecos. Estos son unos de los últimos que compré con el pelo blanco, que como está de moda que nos dejemos las canas, pues dije, qué menos, ¿no? Qué menos que tener muñecos también que nos acompañen en nuestra parte de imagen. A ver, veo que ya os estáis conectando, así que bienvenidos, buenas tardes. Os voy a contar un poco quién es la persona que hoy me acompaña. Esperad que cojo el ordenador porque a veces necesito ayudarme de la información. Hoy me acompaña una persona que se llama Andrés Chávez. Andrés y yo, curiosamente, compartimos gran parte de las formaciones. Andrés es coach, experto en inteligencia emocional, también es trainer de PNL y he tenido el inmenso placer de compartir con él dos de mis entrenamientos. Así que Andrés y yo ya tenemos experiencia en esta parte de lo que es el sistémico. Mira, curioso, ¿eh? Mira lo que dice Andrés. Andrés se define a sí mismo como un buscador aprendiz y nos dice que con casi 65 años, bueno, 5 espléndidos años, que esto también dice mucho de él, con retos por atravesar y con logros por conseguir todavía. Dice, hoy en día se dedica, y esto, bueno, doy fe, que se dedica a acompañar a seres humanos a lograr sus metas y sus retos a través de PNL, inteligencia emocional y sobre todo algo que vamos a hablar hoy, que es la transformación humana y la parte del sistema. Creo que Andrés está ya por aquí, así que vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa. ¡Ay! Que se me ha caído algo por aquí. ¿Qué es lo que nos pasa a las personas? ¿Qué ideas tenemos, ¿no? Cuando tenemos 50, 60 años? ¿Qué es esa parte, ¿no? Que no nos ayudan, ¿no? Parece. Bueno, yo la primera, ¿eh? Creo que Andrés ya está por aquí. Perdón, si a veces me veis que me voy para otro lado. Hola Andrés, qué alegría verte, qué bien te veo. Muy buenas tardes. Mejor te veo yo a ti. Bueno, a mí lo que me ves siempre es como muy iluminada con el aro este que tengo aquí en los cristales. Pero bueno, es que es la única forma, ¿sabes?, de salir espléndida, como tú bien dices. Sí que 1.000.000 de gracias. Gracias por acompañarme, Andrés. Estaba comentando que a nosotros, casualmente, vamos a decirlo así, nos unen un montón de experiencias, nos unen formaciones que hemos hecho parejas, ¿no? Del máster de coaching, el trainer de PNL, en distintos momentos, ¿no?, de nuestras vidas, pero al final el mismo camino, ¿vale? El mismo camino. Cuéntame, ¿qué es eso que estás ahí acompañando a personas, a seres humanos, a esa transformación? Estamos hablando al final de 50, 60 años, que es una franja en la que estamos ambos, ¿vale? Y supongo que muchas de las personas que también se están conectando. ¿Qué nos pasa con 50, 60 años? Cuéntanos. Pues mira, casualmente yo tuve una circunstancia que he atravesado y por eso son logros que tengo que todavía atravesar y demás. Entonces, pues empecé a preguntar a la gente que qué es lo que se encontraban en su vida. Y entonces, a partir de una edad, como que he dicho 50, 60 años, por poner una edad, porque hay veces que te encuentras gente mucho más joven que les pasa esta circunstancia. Tienen su casa, tienen su coche, su casa en la playa, veranean bien, sus hijos de maravilla, su mujer de maravilla, y su familia pues más o menos de maravilla. Y sin embargo ellos se encuentran vacíos. Y digo vacíos en el sentido de que se preguntan, ¿y no hay nada más? Y es que acaso, no hay nada más, no hay nada más importante que llegar y tener lo que tengo, si ya lo tengo prácticamente todo. ¿Qué me queda por hacer? No, Entonces, pero me estás hablando de cosas materiales, ¿no? Más que yo te estoy de... dicho, de cosas materiales, pero ahora la pregunta es, ¿qué me queda más? Y es cuando empiezan a preguntarse, ¿qué es lo que hay más fuera de mí? Y lo más curioso del caso es cuando le dices, o le preguntas, ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué sabes de ti? ¿Qué conoces de ti? ¿Cuáles son tu forma de autoconocimiento? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu motivación para seguir adelante? Y dicen cero. Todos dicen cero. No dicen, no tengo ninguna motivación. Lo tengo todo hecho y sin embargo, vuelvo a decir, me encuentro vacío. Y ahí es donde quiero entrar yo.
a través de eso, de la inteligencia emocional, un poco llegar a través del autoconocimiento, del autoconcepto. Son detalles, nada más. Y además son cosas que durante mucho tiempo se ha instado a que la gente se conozca. Aquí, aquellas preguntas que decía también Platón y alguno de estos filósofos. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Y qué es lo que hago aquí? Y todas estas pequeñas preguntas llegan a un momento en el cual no tienen contestación. Sin embargo, cuando ya tienes una edad, te las vuelves a repetir. Te las vuelves a repetir porque parece ser que tu conciencia empieza a elevarse, de alguna manera. Sin embargo, si no tienes manera de hacerlo, creo que va difícil. A través de la autoestima. He debido ser una avanzadilla, porque a mí el quién soy yo me llegó bastante antes, ¿no? De esos 50 o de esos 60, que no he llegado todavía. Llegaré, felizmente llegaré. Mi reto es cumplir los 100 años consciente. Pues yo no tengo ninguna gana, ¿eh? Te he de confesar, Andrés, que ninguna gana. Yo siempre he dicho que afortunadamente, bueno, creo que por suerte para mí, ese quién soy yo, se me planteó hace, ¿sabes? Ya como más o menos a los 40, fue cuando a mí me hizo la cabeza clic y dije, ¿quién soy yo? O sea, ¿no? ¿Sabes? Ya... Incluso antes, ¿no? O sea, yo creo que antes de llegar a los 40, porque, bueno, esa parte que dices tú, que además me estaba sonriendo cuando lo estabas diciendo, porque yo he sido una de estas personas, o sea, yo he sido, ¿no? De buen trabajo, coche, marido, ¿no? Una buena profesión, un buen puesto, como siempre he dicho, ¿no? Un despacho inmenso, una secretaria estupenda, todo fenomenal, ¿no? Y luego de repente era como, bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, aquí ya se ha acabado todo, ¿no? O sea, que a mí todo esto, bueno, es verdad que me reportaba, bienestar económico, ¿no? Poder viajar, poder disfrutar de una serie de cosas, pero luego era como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hago con todo esto, no? ¿De qué me sirve todo esto, no? ¿Y dónde estoy yo? Porque al final es verdad que yo llegué a ese, de hecho siempre lo he dicho, ¿no? Que yo empecé un psicoanálisis un poco por ese quién soy yo, ¿no? O sea, me fui a por lo difícil, porque luego descubrí que podía haberlo hecho por caminos mucho más sencillos. Pero bueno, yo qué sé, en aquel momento fue lo que surgió y empecé con la parte de psicoanálisis y mi psicoanálisis fue un poco por eso, ¿no? O sea, que yo siempre lo digo, a mí realmente no me pasaba nada, o sea, no es que tuviera una situación compleja, no, en absoluto, o sea, fue más esa toma de conciencia de decir, ¿y por qué por qué realmente internamente no me siento feliz? Cuando no me falta nada, ¿no? Tengo una buena vida, una buena familia, tengo salud, soy guapa, estupenda, divertida, salgo, entro y ¿por qué no? O sea, ¿por qué sigo teniendo la sensación de que me falta algo, ¿no? Me falta algo. Y ese algo obviamente era ese quién soy yo, ¿no? O sea, quién soy realmente. Ese vacío que comentaba yo. Entonces, lo tuyo ha sido dinámico, ha sido maravilloso. Pero hay otros tipos de personas, pues, o mejor dicho, otro tipo de personas. Hay otros seres humanos, y digo seres humanos porque me gusta más esa palabra, esa denominación, que en vez de eso, pues ha llegado pues a través de un choque, de un choque violento, tal como una enfermedad, un accidente, o etcétera, etcétera. Y creo que los seres humanos nos merecemos el respeto de poder evolucionar como has hecho tú. No a través de un gran muro que te empiezas a pegar golpes con él hasta que llegas y lo derribas. Yo no lo veo así. Entonces, ¿por qué no crear un poco de conciencia? ¿Por qué no crear esa parte que tú dices y que yo también he tenido? Es decir, ya ha sido el polo opuesto de ti. A través de un choque emocional, llegó y aparecieron un montón de historias. Y de repente, pues esa lucecita al final del túnel que no sabes si es luz o es un reflejo de ti mismo. Y entonces vas caminando a través del túnel y al final encuentras algo, encuentras esa imagen de decir, mírate hacia adentro. Y mírate hacia adentro es la verdadera, para mí, el verdadero viaje. El viaje que nos representa. El viaje que nos representa. El viaje que hace de nosotros
que seamos esa frase que he dicho, seres humanos completos. Porque Sí, y además nos es más toca, complejo, ¿eh? No sé si estarás de acuerdo conmigo, porque mi propia experiencia personal es que, o sea, a mí me resulta, o sea, me resulta más sencillo ayudar a otras personas, ¿vale? A que encuentren respuestas que encontrar yo mis propias respuestas. Para mí, internamente, ha sido mucho más complejo y sigue siendo complejo. O sea, yo siempre digo que esto, y además lo digo felizmente, que sigo aprendiendo y que sigo descubriendo cosas. Bueno, unas ya están en un peldaño aquí y otras, bueno, más para allá, pero sigo en ese camino. O sea, es decir, no considero que yo misma no esté cambiando permanentemente. Cada día aprendo más. Muchas veces ciertas cosas que esto a veces tú y yo lo hemos hablado, ¿no? Bueno, esto en petit comité, o sea, Andrés y yo a veces tenemos conversaciones largas, de esas conversaciones que empiezan y que nunca acaban, porque siempre tenemos, ¿no? O sea, al final siempre tenemos cosas que compartir, ¿vale? Conversaciones profundas e interesantes, pero es verdad que el autoconocimiento, ¿no? Esa transformación que tú hablas de las personas, el hacerlo internamente para mí ha sido lo más, y sigue siendo lo más complicado, porque al final, ¿no? Es como que soluciono algo, digo, esto ya lo tengo, ¿no? Y de repente la vida me lo vuelve a poner delante y digo, pues entonces no lo he solucionado. ¿Sabes? O sea, esto es algo que no sé si le llaman el universo, llámale el nombre que quieras, el nombre que le quieras poner, universo, Dios, Alá, Buda, lo que quieras. Llega un momento en el cual tú no has aprendido una lección y llega y te lo vuelven a repetir. No sabes cómo y de qué manera, si llegas a tener esa capacidad de extrapolar un punto de otro y decir, esto me viene por... Y encima, lo que viene no viene gratis, viene pues cobrándose algo siempre. Entonces, qué interesante es llegar y decir, bueno, vamos a parar y vamos a empezar a mirar las cosas desde un punto de vista de estar presentes. Porque eso lo hemos hablado tú y yo. Porque el estar presente nos da una perspectiva diferente de aquello que conocemos. Y lo que conocemos no me refiero a la información, porque la información está allí, en Internet, la que conocemos. La que nosotros nos hace, pues lo que he comentado al principio, el autoconocimiento y el autoconcepto. Porque desde ahí sí puedes enseñar a los demás cuál es tu camino. Porque sí, lo que me acabas de decir, de llegar y ayudar a los demás es más fácil que ayudarte tú. sí. ¿Quién te enseñó Bueno, por lo eso? menos para mí, ¿eh? No sé si será tu experiencia, pero ¿Quién te enseñó eso? la propia... Papá y mamá. Papá y mamá. Y estamos muy agradecidos a que papá y mamá y nuestros mayores nos hayan enseñado a llegar y decir, ey, espera. Primero ayuda a los demás y luego ayúdate tú. Ya estamos viendo el concepto al revés. Es decir, yo no puedo ayudar a nadie si yo no me ayudo. ¿Recuerdas esa historia que cuentan del avión, perdón? De llegar y que bajan las mascarillas y ¿se lo pones a tu hijo o te la pones tú? Y siempre te dicen, póntela tú, que una vez que estés protegido tú, puedes ayudar a los demás. Entonces, seamos conscientes de que si estamos bien, podemos ayudar a los demás. Si no estamos bien, no podemos ayudar a nadie. A nadie. Entonces, puede parecer egoísta. ¿Qué es egoísta? Porque egoísta no es eso. Egoísta es todo para mí y nada para los demás. ¿O cómo Bueno, se pero es que el diría eso? concepto de egoísmo, Andrés, es un concepto muy de religión. O Bueno, sea, muy de la parte más religiosa. O sea, al final, muchas de estas cosas que volvemos a la parte del sistema, ¿no? O sea, muchos claro. de estos planteamientos al final forman parte de nuestro sistema como país, como religión, como cultura, ¿vale? Y muchas de esas cosas, o sea, esa parte, ¿no? Del ser egoísta, de solo piensas en ti mismo, ¿sabes? O sea, estamos educados, la mayoría hemos sido educados desde ahí, con lo cual yo creo que, y sobre todo yo creo que estamos educados también a no conocernos. O sea, yo eh, no sé, no recuerdo a nadie en mi entorno, ¿sabes? Que realmente se haya preocupado de ciertas cosas, ¿sabes? De ciertos aspectos, como yo sí he hecho, ¿no? En los últimos años, ¿sabes? De eso de abrirme en canal, de entender, ¿no? Mi paso a paso, mis relaciones, todo, ¿no? O sea, que mi propia familia, de dónde vienen ciertas cosas, con qué partes estoy fidelizada de esa familia
y de alguna forma inconscientemente repito, ¿vale? O sea, todo eso es autoconocimiento. O sea, yo siempre digo que la parte sistémica, ¿no? Viendo un poco la parte del sistema, es puro autoconocimiento. O sea, al final, cuando tú detectas, ¿no? Cuáles son esos elementos que no tienes, que no estás viendo, ¿no? Del propio sistema, todo eso es información y eso te permite efectivamente poder hacer las cosas de otra manera, poder tener, yo siempre digo que a mí el autoconocimiento es curioso, pero a mí, no sé si a todo el mundo, no sé si a ti te pasa, pero a mí el autoconocimiento lo que me ha dado es mucha paz interna. Yo lo llamo calma. Sí, eso, calma. La paz, por decirlo de alguna manera, es luego lo que le asocias, pero de momento estás calmado y te Sí, permite tener esa paz. Si lo ves así. sin duda. Sí, Yo sí, yo para lo mí veo así. es, sí, sí, para mí eso es una, y una, ¿sabes? Como serenidad. No sé si, ¿sabes? O sea, yo ahora y disfruto muchísimo porque yo, por ejemplo, he tenido que trabajar mucho el enfado, ¿no? O sea, el poder enfadarme, permitirme enfadarme, ¿vale? Porque he sido educada a no enfadarme. Entonces, ¿sabes? Yo esto siempre lo cuento como chascarrillo, pero es, bueno, prácticamente es cierto, ¿no? O sea, en mi casa nos teníamos que pelear si no nos podíamos ni pegar ni insultar. Y entonces era complicado para un niño era un pelín complicado hacerlo con esas premisas, ¿vale? Entonces, claro, o sea, cuando a ti no te enseñan, ¿no? A defenderte, a poder pelear lo tuyo, porque parece que no está, ¿sabes? Que no es lo adecuado, pues luego, claro, llegas al adulto y es complicado, ¿no? Yo trabajo muchísimo el permitirme enfadarme, ¿no? Pero me dura un segundo, ¿sabes? O sea, el poder hacerlo desde ese decir, mira, que te digo lo que pienso y ahora si quieres, vete, ¿sabes? Pues ya está. Pues, o sea, que te borras de mi lista, pues bórrate de mi lista, ¿sabes? Que me da lo mismo. Fíjate la pequeña diferencia que tenemos. Es decir, tú te buscabas permitirte el enfado y yo es al revés. Es decir, Eso estando es. en un colegio interno, la tristeza no era tolerable. Y como no era tolerable, porque además, es decir, en el momento de que te vieran débil o triste, la gente iba por ti. En el colegio interno pues, era un poco complejo en ese sentido. ¿Qué hacías? Pues tapabas la tristeza con qué? Pues con lo que tú dices, con el enfado. Y claro, es decir, a mí me ha costado igual. A través de la inteligencia, eh, del- de la inteligencia emocional, me ha costado trabajito de llegar y cambiar, de girar eso. Sin embargo, ahora mismo la tristeza me encanta, porque me siento con ella, a ver qué me cuenta y me tomo un té, por Claro, ejemplo. claro. Eso es una forma de verlo, porque las emociones son para eso, para llegar y te dan un sistema de alarma interesante. Lo que pasa es que hasta ahora, ¿quién te ha enseñado a decir eso? ¿Quién te ha dicho Nadie. que cuando te enfadas, porque por el hecho de enfadarte es porque estás viendo una injusticia a tu alrededor? O porque el miedo, si no tuvieras miedo, estaríamos todos volando por los balcones, por Mira, un Silvia nos sentido de comenta responsabilidad. que depende del colegio, ¿no? Que ella estuvo 4 años interna y sus hermanos Bueno, también y eran muy felices. Sin duda, por supuesto. Perfecto. estoy hablando Claro, de nosotros mi estamos colegio, no hablando estoy de hablando. nosotros, ¿no? Estoy hablando de mi experiencia, no puedo ya hablar de la experiencia de los demás, porque yo también conozco gente que estuvo en colegios en Barcelona y internos durante muchos años Felizmente. y me cuenta que de verdad aquello fue maravilloso, que si ella hubiera querido seguir, seguiría interna en el colegio. Y otro colegio también allí en, eh, eh, en Vizcaya, también, otra amiga que me dijo en su tiempo que ella no le hubiera importado seguir en el colegio, porque vio algo que no había posibilidades. Sin embargo, mi experiencia es totalmente diferente. Claro, pero bueno, Nada esto es la más. experiencia de cada uno. Bueno, interesante justamente eso, ¿no? O sea, porque al final todo esto te permite también autoconocerte, o sea, darte cuenta que muchas veces también todo esto es o sea, es una parte también desde la visión de nuestro propio niño. Que seguramente ¿No? si volvieras a lo mejor ahora, desde donde estás ahora mismo, con el conocimiento que tienes, con la parte del adulto, pues a lo mejor lo vivirías de otra forma. Que muchas veces también esto influye en muchos momentos, ¿sabes? No solamente es el aprendizaje, sino el en qué momento, cuál es el entorno, o sea, hay muchas cosas que al final están influyendo. Andrés, ¿qué es Dime. lo más relevante? Que esto siempre me quedo con ganas, ¿no? De preguntártelo.
De todas las, bueno, tú y yo hemos trabajado unas cuantas veces desde el ámbito del sistema, ¿vale? ¿Qué es lo más interesante, ¿no? De las formaciones que hemos compartido? ¿Qué es esa parte, ¿no? Que yo siempre os lo pregunto a todos, ¿no? ¿Qué es eso que cuando lo vistes, sabes, lo entendiste, dijiste, amigo, aquí hay una respuesta a muchas de las cosas que me han ocurrido, ¿no? A lo largo de mi vida. ¿Te acuerdas cuando estaba haciendo el curso en arte? Que Sí. empezaste a poner los muñecos y demás, y solamente hiciste una observación porque la persona que dijo, oye, pon esto y tal y cual, a mí me voló la cabeza. ¿Cómo es posible que a través de una figura, dónde está colocado, dónde está posicionada, y el punto de vista de la persona, le gira todas las conversaciones que tiene? Le hace clic. Y habrá gente que no le haga clic, porque me ha pasado. Y sin embargo, en la noche, cuando llega en la noche, me llaman por la noche a las 3, a las 4 de la mañana diciéndome, ¿qué has hecho conmigo? Tengo la cabeza que me ha volado, es decir, ya me he dado cuenta de qué me pasaba. Y digo, para, mañana La hablamos, información viene, relájate. ¿sabes? Es decir, le puede venir en el momento. Pero a mí lo que me hizo clic en ese momento es decir, ¿cómo es posible? Que a través de los muñecos que presentaste, pero me dijiste, esto se puede hacer hasta con papeles o Sí, no, no sé. con post-its y tal y cual. Y yo decía, bueno, vamos a ver. Bueno, pues últimamente estoy haciendo algunas sesiones con lo que tengo en la mesa cuando estoy tomando té o Claro, café o cualquier. sí, Y, claro. y llegar y decir, no, bueno, tal cual. Y dices, espera, date la vuelta, colócate aquí, míratelo desde este punto de vista. No lo sé qué hiciste conmigo en ese momento. ¿Y qué es lo más Te importante? Es decir, abduje. encontrar. Sí, sí, sí. Yo ahora mismo, si me dijeras ahora mismo, oye, vamos a hacer algún curso, me voy contigo. Lo sé, Eh, lo sé. lo, lo curioso del caso es que eh, lo que vi no solamente es el hecho del sistema que estás en este momento, sino los sistemas que representas a través del trabajo, de la familia, de los amigos. Sí, pero me he dado cuenta de que esta historia también la puedes extrapolar a lo que yo digo, al colegio interno. ¿Por qué no vas a utilizar eso para llegar en un momento determinado? Esa historia que te contaste tú y que en este momento te está afectando. ¿Por qué no podemos llegar y mirarlo desde ese punto de vista sistémico? Y a mí me hace, no me hace ruido, me hace simpatía de llegar y decir, hay algo más que puedo investigar en este sentido. Y claro que lo hago. ¿Y dónde me vuelco también para investigar? Pues en la PNL, porque tú dijiste otra cosa también. Después del sistémico va la PNL, porque lo que Bueno, yo ahí me averiguas en el debato, sistema... me debato entre el uno y el otro, porque ya sabes que soy otra enamorada de la PNL. Y de hecho, además, yo llegué a todo esto, o sea, primero llegué por el sistémico y luego por la PNL. O sea, a mí la PNL también me hizo un clic y le debo mucho, me le debo mucho a la PNL de entender también, incluso de entender esto que yo llamaba intuición, porque a mí todo, o sea, yo soy bastante, y mira que, bueno, esto diciéndolo trabajando con el sistema es un poco contradictorio, pero es verdad que soy bastante racional y necesito sobre todo entender las cosas, ¿no? O sea, entender ciertas cosas necesito, o sea, me cuesta, ¿no? Lo que no puedo eh, diseminar, ¿no? O en mi mente, ¿no? Analizar. Analizar, eso es. Y claro, para mí la PNL fue también otra de esas cosas que fue un mazazo directo, directo a la cabeza. Yo siempre lo digo, yo descubrí la PNL en un taller, en una escuela de coaching que no era Darte. Y, y que además, bueno, si nos está viendo Anne, justamente estaba Anne Gartiburu en ese curso también, también como alumna. Y fue impresionante. O sea, una de las dinámicas que hicimos, que fue eh, como un retroceso a nuestra infancia, ¿vale? Y darnos en esa dinámica, lo que hacíamos era darle a ese niño, a esa niña, eso que no tuvo cuando era pequeña. Bueno, mira, te lo estoy contando y se me están poniendo los pelos de punta. Fue impresionante. O sea, yo todavía, imagínate, o sea, de esto hace muchos años y yo todavía, o sea, lo recuerdo. A mí esto me cambió la vida. O sea, darme cuenta que todas esas heridas que yo tenía ahí abiertas, había una herramienta que podía sanarlas. Porque lo que has vivido lo has vivido, pero lo que sí que puedes cambiar, y esto se lo vemos a la PNL, es
la sensación o el recuerdo que tú tienes. Esto lo puedes cambiar. Y desde ahí, obviamente, percibes todo de otra forma. O sea, para mí esa dinámica fue, y bueno, era una visualización, o sea, tampoco era algo, bueno, para los que no conocen un poco el tema, o sea, era una visualización que nos hizo la persona. Fue increíble. O sea, yo salí realmente en paz con esa niña que estaba enfadada hasta ese momento. Dije, ¿cómo es posible? O sea, con algo tan sencillo, tan sutil. O sea, y ahí fue cuando decidí que tenía que estudiarlo. tengo que, yo tengo que aprender a hacer esto. O sea, yo, ¿sabes? Ahí es donde surgió realmente mi necesidad de decir, yo necesito aprender a hacer esto, necesito poder, eh, hola Miguel Ángel, necesito poder compartir esto con el mundo. O sea, es decir, hablábamos el otro día, ¿no? Esa parte, ¿no? De que parece como que las personas llegan a los 50, a los 60 años y es como si la vida se les hubiese acabado, ¿no? Y con tantas cosas que hay por hacer. ¿no? Y por disfrutar. O sea, para mí es todo lo contrario. O sea, yo estoy, a lo mejor me estoy volviendo medio para allá, ¿no? Pero yo al contrario, o sea, yo estoy en un momento de vida en el que quizás estoy, o por lo menos así lo vivo y lo siento, disfrutando de la vida, porque yo siempre he tenido esa creencia, que lo hablábamos también en un momento, ¿no? De que a este mundo habíamos venido a sufrir. Porque además en mi casa lo que se decía es que, ojito, ojito con pasártelo bien, no sé qué, que la vida te lo devuelve, ¿vale? O sea, yo he nacido asustada ya de todo lo que me podía pasar en este mundo, ¿vale? Y entonces, claro, cuando descubres que, bueno, sí, obviamente te van a pasar cosas, unas buenas y otras malas, pero que no por el hecho de que te pasen cosas buenas, lo siguiente es que te van a pasar cosas malas, ¿vale? Ni Porque viceversa, ni viceversa. ni viceversa, exacto, ni viceversa. Ni por el hecho, ¿sabes?, de que te tengas una desgracia, lo siguiente es que vayas, ¿sabes?, vayas a tener una cosa estupenda que te va a ocurrir. O sea, la vida no es así. O sea, la vida es una, bueno, yo creo que en estos momentos, creo firmemente que es una carambola, es bueno, un camino para unos más complejos que para otros. Si te guías por el pensamiento sistémico justamente lo que dice es que aquellas personas que tienen vidas difíciles son las que más se llevan de esta vida, porque los que se lo han dado todo hecho pasan sin pena ni gloria por este mundo. Mientras que los que nos pasan cosas, pues al final crecemos, nos autoconocemos y somos capaces de disfrutar y de tener esa calma, ¿no? De decir, ¿no? Me siento en calma, he avanzado, me conozco, sé que lo que me gusta, sé lo que no me gusta, que esto yo muchas veces lo digo a los clientes, me dicen, no, es que no sé, ¿no? Digo, bueno, pues vete a lo que no te gusta. Yo empecé por qué es lo que no me gustaba. A veces es más fácil, ¿vale? Que ahí luego ya sabes lo que sí que quieres realmente en tu vida, ¿no? Pero me gustaría ir un poco por esa parte, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas a los 60 años? Que yo sé que no es tu caso, por eso te digo que me encanta esa parte, porque tenemos que sacudir así un poco a alguna generación, ¿no? En este sentido. Por un motivo muy sencillo, porque lo que te dijeron es que no aprendas, no tienes que aprender. Claro. Recuerda, es decir, yo me acuerdo que para entrar a la universidad era una verdadera lotería. Y sobre todo si estabas trabajando y estudiando, era casi imposible. Y digo casi porque la palabra imposible no me gusta. De llegar y cuando yo estaba haciendo como me dijeron que si no era presencial, que si no estaba en presencia en matemáticas, que no me iban a aprobar. Y yo dije, pero bueno, he pagado las tasas y tal y cual. Y es lo que me dijo la directora. Y dice, bueno, pues esto es lo que hay. Y yo digo, pero vamos, si es que las clases empiezan a las 3 y yo termino a las 4:30 de trabajar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y tuve la mm, maldita suerte de tener, y digo suerte porque no fue suerte, de dejarlo. Pero nos ocurre también otra cosa a nosotros, es decir, nuestras ganas de indagar, de explorar qué hay después de todo esto que nos llama la atención. Yo no sé, no sé si te pasará a ti, pero a mí, es decir, en el mes de diciembre me salieron 3, 4 cosas a la vez y yo dije, para un momento, que si no, no voy a dar con todo. Y se me planteó un coaching de liderazgo y de ejecutivos y dije, vamos a ver qué me cuentan aquí.
Bueno, pues me ha contado cosas muy interesantes. A lo que tú también decías, eh, la gente necesita un giro, un cambio, una dinámica diferente. La PNL da ese giro y sobre todo recuerdo a Frank Purcell estar haciendo una dinámica con una persona. Lo hizo de tal manera que la persona cogió, se levantó y por la tarde se fue, bajó el ascensor, subió el ascensor y dice, no he tenido un montón de miedo, pero lo he conseguido, lo he conseguido. Y yo dije, ¿cómo es posible todo esto? Bueno, pues eso lo hizo en ese momento, pero yo conozco otra dinámica que se llama la transformación humana. Y hay gente que lo llama inteligencia emocional. Para mí es transformación humana, donde el camino es un poquito más angosto, es decir, se hace exclusivamente vivencial. Todas las dinámicas son vivenciales, donde llegar y decir, te muestran que estamos solos, que estamos ciegos y que interpretamos lo que queremos, que no tiene nada que ver con lo que está pasando, sino con lo que nuestra vida hemos aprendido. El qué, la cantidad de capas que nos ponemos para llegar, yo ya lo sé. Ese yo ya lo sé, de los 50 y de los 60 años, ocurre en estos talleres que te estoy diciendo de transformación humana, donde el ya lo sé desaparece, diciendo, ¿tú qué sabes? Te demuestro que lo que sabes no es lo que sabes, es lo que te han dado de información durante tu vida y donde lo que has estado aprendiendo no has aprendido, solamente has recibido información. Sin duda, sí. Sí, porque al final, bueno, yo siempre digo que esto para mí ha habido, ¿sabes? Como grandes cosas, ¿no? Que realmente me han cambiado muchas veces la perspectiva, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Una de ellas, o sea, por ejemplo, o sea, fue descubrir el sistémico en su momento, la otra fue descubrir la PNL. Y luego ha habido pequeñas pinceladas, ¿no? De repente, ¿no? Que descubres, por ejemplo, a colación de esto que estabas diciendo, descubrir que las respuestas que te dan las personas en un momento dado no están conectadas con lo que tú estás expresando, sino están conectadas con sus propios miedos y sus propias historias. A mí esto o sea, el día que lo entendí realmente y lo integré, también, o sea, me hizo un clic, ¿no? O sea, para mí eso, o sea, os digo que esa parte de la, perdón, no sé si se oye aquí, que tengo al perro aquí lloriqueando, no sé si Bueno, se le oye. ¿Se le oye? sí, Espera. pero no te ocupes. No, pero es que no para de llorar. Bueno, eh, entonces esa parte, ¿no? De cómo de repente pequeñas pinceladas, ¿vale? Te transforman por completo. O sea, a mí, uno, descubrir que esa parte de intuición tenía una parte técnica, ¿no? Que había algo de, o sea, que no era soy intuitiva así por ciencia infusa, sino que es una, o sea, hay una parte, ¿no? Que son una serie de habilidades que algunas personas tenemos de forma innata y nos hacen tener esa capacidad perceptiva. Esto para mí fue también decir, no, o sea, no soy rara, ¿no? O sea, es que tengo una serie de habilidades que quizás otras personas no tienen. Esta fue una y la otra fue esta, ¿no? O sea, el tomar conciencia de que las respuestas que yo recibía en esta vida, por parte de un montón de gente, o sea, desde de mi propia familia, de un montón de respuestas, ¿no? Jefes, amigos, o sea, de un montón de situaciones, ¿no? Que en un momento dado a mí me han dolido, herido, ¿sabes? He tenido una sensación de decir, pero esto, ¿sabes? ¿Por qué me está pasando esto? Entender que en realidad es un tema del otro, para mí, o sea, me fue, ¿sabes? Como o sea, eso sí que ha sido de las cosas que más me han hecho clic en la transformación, o sea, en sentirme libre, libre de responsabilidad sobre lo que en un momento dado hacen otras personas. O sea, yo creo que esto que estás hablando tú, ¿no? De que las personas cuando de repente están en este tipo de eh, formaciones, talleres, ¿vale? Transformacionales, el darte cuenta, ¿no? Realmente técnicamente de que la realidad o lo que tú entiendes, lo que tú ves, lo que escuchas, el cómo lo metes en tu cabeza, realmente no es real, vamos a decirlo así, no es 100% real, es fascinante, porque es que a mí me dio la clave para un montón de situaciones, por no decirte que por casi todas, ¿no? De decir, era esto lo que pasaba, ¿no? O sea, a mí, yo lo estoy viendo de una forma y este está contestando porque lo está viendo de otra, ¿no? O sea,
Esto no La, tiene nada que interpre- ver conmigo. la interpretación de cada uno, porque Vale, además vale. no tenemos ni la misma información, ni tenemos la misma información, ni tampoco tenemos la misma sabiduría. Y digo sabiduría porque cada uno somos sabios. Hay cosas que acabas de dar una clave interesante. Eh, Nosotros aprendemos y aprendemos porque queremos aprender, porque somos nosotros nuestros propios maestros. Y esto está claro, que en el momento de que el alumno está preparado, ¿y quién es el alumno? El maestro aparece. Y claro, si tú tienes ganas de aprender, apareces de alumno y apareces tu maestro. Tú sabes cómo vas a aprender. La historia es, no es el cómo, sino tienes la oportunidad de decir, yo quiero aprender de eso. Tu intención y tu absoluto convencimiento de que lo vas a aprender, aparecen los cómo, pero de una manera increíble. Es decir, yo cuando escuché la primera vez PNL, que fue en un taller de transformación, de transformación, vi a un, y lo voy a poner un poco jocoso porque me parece interesante, un tipejo, y perdón por lo de tipejo, que era el entrenador, apoyado en la pared, contra la pared, la mirada baja, mirando hacia abajo, con una persona delante, contando una historia, contando tal, y le hizo un par de preguntas y el otro empezó a llorar como una madrena, un tío que casi medía 2 metros, y digo, ¿pero qué le ha preguntado? ¿Qué le ha preguntado? Que le ha hecho clic. Y yo vi que eso pertenecía a la PNL. Y que el taller de transformación, muchas de las dinámicas son PNL, Pura y dura. tomadas desde un aspecto diferente, de acuerdo, pero todo porque beben desde las mismas dinámicas, es decir, desde la hipnosis ericksoniana, se me traba siempre la boca. Bueno, es que Sí, tiene lo suyo, ¿eh? vale, Ericksonianas. exacto. Entonces, desde ahí se han cogido muchas partes de todo esto y los han aglutinado en varios sistemas, en varios tipos de talleres o de entrenamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que viviendo de unas maneras o de otras, tú sabes identificar, porque como ya sabes de qué va la PNL. Sobre todo cuando la aplicas, porque al primero que hay que aplicarse la PNL, ¿a quién es? A uno mismo. Principal A uno mismo. cliente, El principal primer cliente cliente, eres uno. tú, eres tu mejor cliente. Una Exacto, de sin las, duda. de las, de las 9 creencias de sabiduría. Tú eres tu mejor cliente. Prueba en ti lo que quieres lanzar hacia los demás. Entonces te darás cuenta de ello. Entonces, qué bueno que llegar y tener esa sabiduría de que has querido aprender y has dicho, voy a por eso, porque eso me interesa. Cuando te llegas a ciertas dinámicas dices, eso es PNL. No solamente lo conozco, sino sé el resultado que va a tener, porque Andrés, lo es he que experimentado yo. podríamos, sin duda, vamos, yo ya te digo que se la recomiendo a todo el mundo, porque te cambia la vida, o sea, es verdad que entender ciertas cosas y poder cambiar ciertas cosas en uno mismo, te cambia la percepción, te cambia el entender, te cambia el poder tener una buena gestión emocional de, bueno, que tú y yo sabemos que esto se puede hacer, o sea, a veces las personas me dicen, pero ¿qué me estás contando? Digo, bueno, oye, pues es que esto a veces también me pasa con los clientes, no sé si te pasará, pero yo les digo, oye, es que esto no es por casualidad, o sea, es decir, tú vienes aquí, quieres trabajar conmigo, fenomenal, pero estás dispuesto a hacer tu parte, porque esto no es yo te voy a decir con una varita mágica y entonces ya se ha solucionado el tema. No, o sea, es decir, aquí vamos a descubrir, o tú vas a descubrir, ¿vale? Una serie de cosas, yo te voy a ayudar a descubrir esa serie de cosas, pero una vez que las hayas descubierto, esto, o sea, eres tú el que tienes que tomar medidas. O sea, yo ya he hecho bastante con trabajarme un sinfín de cosas en mí misma y de seguir trabajando otro sinfín de cosas en mí misma. Pero al final eres tú, o sea, yo no puedo hacerlo por ti, o sea, yo te voy a ayudar a que tú lo veas, ¿vale? A que veas qué es lo que te está ocurriendo. Pero luego la transformación y el camino además que quieres seguir, el ritmo, si lo quieres hacer rápido, lento, como tortuga, como no sé qué, porque es verdad que hay personas que no tienen, o sea, yo creo que esto es un camino de fondos, es decir, cuanto más te autotrabajas, cuanto más trabajas contigo mismo, más fácil te resulta detectar una serie de cosas, ¿vale? Pero al principio es verdad, o sea, y luego además hay, dependiendo de
la fidelidad y de una serie de cosas, ¿vale? A veces lo que te está ocurriendo te puede llevar años. O sea, puedes ir detectando pequeñas cosas y vas haciendo una serie de cambios, pero donde está realmente la matriz o lo que te está pasando, muchas veces te puede llevar media vida el descubrirlo. O sea, esto que las personas no se piensen que es llegar y besar el santo. No. Ahora bien, tú dices, esto es un trabajo para toda la vida. No nos han enseñado a llegar y tener esa gestión emocional. ¿Qué podemos hacer? Puedes preguntar. Pues lo primero es saber cómo comunicarte contigo. ¿Y cómo te hablas? Porque creo que la parte importante de todo esto es cómo te hablas. Porque si tú te hablas de una manera determinada, perdón, si tú te hablas de una manera determinada, te estás comunicando de esa manera con los tuyos. Si no te gusta cómo te hablas, los demás están percibiendo lo mismo que tú te estás hablando. Entonces, párate, mira aquello, y si quieres hacer algo, empieza a preguntar a tu alrededor qué hay más para poder cambiar eso. Solamente digo de hablar, Sí, sí, comunicación, de el lenguaje. escucharte, de escucharte. Y luego empieza a lo demás, es decir, cómo te ves, cómo te ven, cómo, etcétera, etcétera. Ese es otro camino. Sin embargo, Bueno, y el principio de aceptar, este también a camino veces. empezamos toda una ciencia, la aceptología. Está Toda una súper. hacienda. Bueno, que no voy a abrir más melones, no voy a abrir más Vale, melones vale, porque vale. si no nos podemos estar aquí 4 o 5 días charlando. Andrés, ¿qué le puedes decir a las personas que se han conectado, a las que se van a conectar, ¿no? O sea, sobre esa parte, ¿no? O sea, de qué manera podemos transformar. O sea, qué es lo que, para que no tengan que llegar a que les pase algo grave. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Efectivamente, esa es la Que historia. no sea una como digo yo, ¿no? ¿Cuántas, no? Tú sabes, yo a veces empiezo así mis módulos, ¿no? De formación, de a ver, ¿cuántas sacudidas os ha dado la vida? ¿Vale? O sea, yo veo 6 o 7. A ver, ¿quién anda por el estilo? ¿Vale? Entonces, o sea, ¿qué le puedes transmitir a las personas, ¿sabes? Para que puedan tomar esa conciencia, ¿vale? De que uno se puede transformar, de que uno puede autoconocerse realmente, y que todo eso es importante, o sea, porque es importante para realmente disfrutar, para ser felices, para estar en calma, para conseguir eso que tú dices, ¿no? Yo me siento en calma conmigo, ¿vale? Pero sin necesidad de que nos pase algo, ¿no? De que nos den una sacudida, ¿vale? Importante en la vida, ¿no? ¿Qué les puedes decir? Pues lo primero es esto. Investiga cómo te hablas. Eso es lo primero. Lo segundo, pregunta a los demás cómo te ven y cómo te ves. Cógete un papelito, cógete un cuaderno y lo primero que empiezas a poner es decir, ¿qué sé de mí y, y qué reconozco de mí? Porque muchas veces no tenemos ni idea de quién somos. Y luego, pregunta a tu alrededor que seguramente que habrá alguien que está dispuesto a decirte, esto lo he probado yo o esto he hecho yo. Lo que hemos hablado de la autoestima, del coaching, de la PNL, pues es un mapa pequeñito. Hay muchas más cosas por hacer. Y se puede llegar a un montón de sitios por la transformación humana también. Y se puede llegar por otra serie de sitios. Todo nos va Caminos. a llegar, todo nos va a llegar a una cosa, a un sitio muy concreto. Quiero conocerme. ¿Y quieres ser mejor persona o quieres ayudar a los demás? Porque también considero que siendo mejor persona se ayuda a los demás. Ahora, buscar un propósito, buscar una meta, o mejor dicho, para mí sí, siempre será, búscate un propósito. Si no tienes tu propósito, cógete un papel, un bolígrafo, y pásate 3 días, como me dijo un maestro, pásate 3 días y 3 noches escribiendo hasta que encuentres tu propósito. Qué No lo pongo tan duro, complicado. no lo pongo tan duro, no lo pongo tan duro. Pero sí Bueno, empieza a es que encontrar el propósito es complejo, ¿eh? No es tan. Sí, Yo sí, por sí eso es digo, complejo. bueno, yo ahí, por eso, pero yo desde ahí por eso siempre creo firmemente que para eso, oye, estás tú, para poder ayudar a personas a que justamente encuentren esas respuestas, porque al final lo pones a escribir en un papel, yo lo intenté en su día
y al final necesité ayuda. O sea, yo siempre he dicho que ¿Por qué? yo hice Porque tuve, bueno, no vive, pero, o sea, era un profesional como la copa de un pino y fue quien me ayudó a mí a realmente a conectar con cuál era mi talento. Y entonces, una vez que ya sabes cuál es tu talento, tu propósito, o sea, porque el propósito para cumplir ese talento puede ser, o sea, no tenemos un único propósito. Esto también lo voy a desmitificar, ¿vale? No hay un único propósito. Puedes conseguir cumplir ese talento, o sea, trabajar desde ese talento y cumplir a través de un montón de propósitos. Y los propósitos pueden cambiar también a lo largo de la vida, ¿vale? Pueden ir transformándose, ¿vale? En otra serie de cosas. O sea, no olvidémonos, no existe un único propósito. Que nadie se piense que solo va a tener uno. O sea, que no están todos a tiempo de saber cuál es su propósito a día de hoy. Que esto les va a ayudar muchísimo a realmente avanzar en la vida, ¿no? Y a que esa sensación de ¿y para qué? ¿Para qué tengo esta casa, este coche? Y esto que me aporta, seguramente cambiará una vez que sepan cuál es su propósito y cómo lograrlo, ¿no? Cómo llevarlo a la acción, que es lo fundamental. Lo curioso de esto es que somos seres humanos y nos encanta que las cosas salgan bien. Y lo curioso de todo esto es que nuestros hábitos nos están diciendo que la repetición es lo que realmente nos enseña y lo que terminamos por aprender. Si aprendes a hacerlo con un propósito, los demás vienen de corrido. Por eso mismo, es decir, yo digo de uno, porque ese es uno, tu propósito, es el primero, el que cuesta, como se suele decir, haz el primer $1.000.000, ya verás como los siguientes salen fáciles, ¿no? Pues esto sale es más fácil. Sí, sí. Por eso lo digo de esta manera. Andrés, primero 1.000.000 de gracias por acompañarme en este espacio. Me gustaría que comentes un poco dónde te pueden localizar aquellas personas que han estado conectadas y demás, si alguien quiere, o trabajar contigo o comentarte cualquier cosa, dónde te pueden encontrar. Pues aquí en Instagram es A314EL y luego mi correo electrónico es a314el@gmail.com. Y bueno, pues a tiro de un correo electrónico que tarda 30 milisegundos en llegar. Es decir, yo estoy creando mi método Andrés, que tiene parte de inteligencia emocional, que tiene autoconocimiento, tiene valores, tiene cuentos y tiene metáforas y tiene PNL y tiene rutinas para el éxito y tiene coaching y también tiene transformación humana. De todo esto estoy haciendo un pequeño conglomerado de todo ello para llegar y decir ¿qué quieres hacer en tu vida? Yo te doy la herramienta o te presto la herramienta. Yo te acompaño a conseguirlo. Qué bueno. Andrés, ¿me invitarás a tu método, Andrés? Lo sabes que sí, lo sabes que sí. Sabes que sí. Andrés, lo dicho, 1.000.000 de gracias y 1.000.000 de gracias a todas las personas que habéis estado conectados con nosotros. Por hoy vamos a cerrar este Pregúntame Cómo con Andrés Chávez. Ha sido de verdad un auténtico placer, como siempre que nos vemos. Silvia, 1.000.000 de gracias a ti también. Y a todas las personas que os habéis estado conectando y a los que nos veréis después. Ya sabéis que dejaré abierto lo dejaré colgado para que podáis lanzar si tenéis alguna pregunta que os haya surgido una vez que nos escuchéis sobre esta transformación, cómo transformar a los seres humanos, y espero que os quedéis con las ganas, como yo, de conocer ese método Andrés, ¿vale? Para cambiar el mundo y para que esas personas de 50 y 60 años tengan muy claro que todavía hay un montón de cosas por hacer y que todos tenemos un propósito, no unos cuantos propósitos en este mundo, y que lo divertido realmente es poder cumplirlos, ¿vale? Para eso estamos aquí, que no hemos venido a este mundo a sufrir ni este poquito. Sufrir es una elección. El dolor es hasta necesario. Sin embargo, el sufrimiento es elegido. Totalmente. Andrés. Gracias. Tengo unas ganas de abrazarte increíbles. Pues dentro de nada, porque estoy preparando un presencial, pero bueno, todo lleva su tiempo. Me froto las manos. Sí. Frótate las manos, sí. Voy a hacer ahí un mega mix
Un megamix, pero sobre todo de práctica, para que podamos todos practicar y nos llevemos el sistémico puesto, que ya sabes que es lo que a mí Sí, en el sí, sí, fondo sí, sí. me gusta. Y a Esa mí. transformación en primera persona, a tope. Un besazo. Disfruta Gracias del a día. todos. Hasta luego. Un abrazo intenso. Hasta luego. Chao.